Saludos, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos otra vez por aquí, pues, para compartir una palabra de bendición. Y si palabra de bendición hablamos, hay una palabra clave en las escrituras que diferencia el cristianismo de las demás religiones, y es precisamente la palabra gracia. El teólogo Charles Ryrie escribió con respecto a eso. Dice él, el cristianismo es una cosa distinta a cualquier otra religión, precisamente porque encierra el mensaje de gracia. Las demás religiones, su sistema es a través de obras, a través de la fuerza, como del Islam, a través de ritos y prácticas, lo que caracteriza a las religiones para poder que esa persona se pueda acercar a Dios por sus propios méritos, pero sin embargo, el cristianismo es diferente. Es Dios acercándose al hombre a través de la persona de Jesucristo por su pura gracia. La gracia, en primer lugar, significa favor o disposición bondadosa en la mente de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia. También la gracia no puede hacer deudor al hombre, porque lo que Dios otorga, lo otorga por gracia, sin mérito alguno del hombre. Dios no mira el mérito del hombre para buscar la salvación, sino que sencillamente Dios mira ese corazón vacío y ese corazón pecaminoso que está alejado del Señor. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, escribió, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí el apóstol Pablo encierra el mensaje de gracia de la salvación. Es por la gracia de Dios que el hombre es salvo. Y eso es lo que ha caracterizado el mensaje de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. La gracia de Dios es la que redime y la que salva al hombre. Pero más adelante, el apóstol San Pablo, hablando de la gracia de una manera más desarrollada, le escribe a Tito en el capítulo 2, versículos del 11 al 14, lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Fíjese qué tremendo mensaje le da el apóstol Pablo a Tito, y aquí el apóstol Pablo le enseña a Tito acerca de la gracia o la enseñanza de la gracia divina. Pero dice cuatro cosas o tres cosas importantes acerca sobre la enseñanza de la gracia divina. ¿En qué área la gracia divina le enseña al hombre a vivir la vida cristiana? Bueno, en primer lugar, la gracia divina le enseña al hombre la salvación. Fíjese que en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí vemos cuatro son los aspectos de la gracia de Dios que enseña el Espíritu Santo con respecto a la salvación. En primer lugar, su origen. Dice, porque la gracia de Dios. Indudablemente, la revelación suprema de esa gracia de Dios está encarnada en la persona de Jesucristo. Ahí el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 14, escribió, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dice Juan, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el primer aspecto, su origen. Segundo, su revelación. Dice que se ha manifestado. La gracia de Dios se manifiesta en la conciencia de las personas para iluminarles acerca de su condición pecaminosa y de la persona de Cristo. En el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, Juan escribió, en él estaba la vida y la vida eran la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Jesucristo como la luz, como la vida, venía a resplandecer en las conciencias y en los corazones pecaminosos y atados y encadenados por la negrura del pecado a causa de nuestra rebelión. Ahí venía el Señor a iluminar las conciencias para que ellos se dieran cuenta, para que nos diéramos cuenta del estado imposible en que nos encontrábamos para salir. En tercer lugar, vemos la universalidad. Dice a todos los hombres. Indudablemente, la gracia de Dios no es una gracia particular, no es una gracia exclusivista, sino que se manifiesta a todos los hombres de diferentes condiciones, de diferentes clases sociales, de diferentes temperamentos, de diferentes nacionalidades. Dios no hace acepción de persona y su gracia abarca a la humanidad completa, porque la humanidad completa es la única que lleva la imagen y semejanza de Dios. Aunque está quebrada por el pecado, todavía seguimos siendo objetos del amor y de la misericordia de Dios. Sean ricos, sean pobres, sean esclavos, sean libres, sean religiosos, no religiosos, sean ateos, sean agnósticos, cualquier tipo de persona. La gracia de Dios para salvación está disponible. Y su último aspecto de la finalidad dice para salvación del estado pecaminoso en que se encontraba la persona, ahora a un estado de salvación eterna. Como escribió San Juan en el capítulo 5, versículo 14, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, ahí está la gracia de Dios manifestada en su palabra encarnada que es Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? La vida eterna. Es tanto la que busca el hombre a través de la religión. ¿Qué es la religión? La religión es el camino inaceptable ante Dios, porque en la religión el ser humano busca a Dios a través de sus propios méritos. Y mientras más lo busque por sus propios méritos, más se va a alejar de Dios, porque dice la Escritura que todas nuestras obras somos como suciedad y son como trapos de inmundicia, y que por obras nadie es salvo para que nadie se gloríe. Así lo manifestó el profeta Isaías y el apóstol Pablo. Y aquí el Señor lo da por gracia, la vida eterna. En segundo lugar, dice que no vendrá condenación. Ha sido sacado de esa condición pecaminosa, porque el ser humano nace condenado. No hace falta que se muera para saber si está condenado o no, sino que nace con esa condición. El ser humano se muere y es reo de juicio eterno, como lo dice la palabra en San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Aquí entendemos esa realidad. El ser humano está condenado indefectiblemente, pero la gracia de Dios lo libra de esa condenación y dice, más ha pasado de muerte a vida, de una muerte en pecado, en delitos y pecados, en el vicio, en la religión, en la idolatría, en la inmoralidad, ahora a una vida espiritual libre y de comunión con el Señor. Esa es la primera área en que la gracia divina le enseña al hombre, la